Filipenses capítulo 4, versículo 10 en adelante. El título en las Biblias Reina Valera 1960 dice: Dádivas de los filipenses. ¿Qué son las dádivas? ¿Qué son las dádivas? Ayudas, ¿sí? Ayudas que el apóstol tenía cuando él predicaba la palabra. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tengo escasez, pues he aprendido, y esta palabra llegó a mi corazón, a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Podemos decir eso en esta noche? He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado. Mire las palabras del apóstol Pablo. Y qué hermoso si esas palabras en los tiempos que vivimos pueden estar en nosotros. Primero, contentarnos. Hoy, ¿el hombre está contento con la situación? ¿Vemos a la sociedad feliz, alegre? No. Pero mi pregunta es, los hijos de Dios, ¿podemos decir estamos contentados en esta situación específica que nos toca pasar? ¿Podemos decir hemos aprendido o hemos sido enseñados a transitar con gozo en el corazón este tiempo? Dios permita que las palabras del apóstol Pablo sean nuestras palabras también. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Porque aquí cuando habla de dádivas, habla de la ofrenda que la iglesia de Filipos le envía a Pablo. ¿Y quién se la lleva? Dice acá, Epafrodito. Epafrodito. Pero mire el versículo 19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos. Amén. ¡Qué palabra! ¡Qué palabra! Y hay para hablar en abundancia acerca de esto.
Pero quiero en esta noche poder compartirles lo que Dios me entregó en primer lugar para mi persona, pero también para la iglesia. Dice en el versículo 19, que es el versículo en el cual voy a centrar el mensaje en esta noche o la palabra. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Cuando el Señor habla de que suplirá todo lo que os falta, ¿qué podríamos decir? ¿Qué hay que si falta algo? Necesidad. Necesidad. Y aún aquí el apóstol lo habla y dice, he aprendido aún a estar en necesidades. Y mire, el versículo 19, en la Nueva Traducción Viviente, dice lo siguiente: y este mismo Dios, quien me cuida, aquí está hablando en primera persona el apóstol Pablo, todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. ¿Qué hará Dios si lo hizo con Pablo y lo hará con la iglesia en este tiempo? Dice la palabra, suplirá todo lo que necesiten. Y quiero hablar en esta noche acerca de un tema especial. Dice, Dios suplirá toda necesidad. Amén. ¿Estamos de acuerdo en eso? Dios suplirá toda necesidad. La palabra tiene como título, Dios suplirá tus necesidades. Decirle al que está al lado tuyo, Dios suplirá tus necesidades. Pero ahora póngale una coma y diga, no tus gustos. Dios suplirá tus necesidades, no tus gustos. ¿A cuánto nos gustaría que Dios supla nuestros gustos? Pero dice la palabra que Dios suple, ¿qué cosa? Necesidades, no gustos. Y mire, como para comenzar la palabra, quiero dejarles esto. Una cosa es lo que yo quiero. Otra cosa es lo que yo necesito. Es muy diferente. Claro que a nosotros nos gustaría que Dios supla lo que nos gusta y lo que necesitamos. Pero dice la palabra que Él suple necesidades. Y mire, si usted puede ir a Mateo, capítulo 6, versículo 8, voy a leerlo en la Nueva Versión Internacional. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Aquí el contexto de esta palabra está hablando, dice, de esos hipócritas que se ponen en las sinagogas a orar en las esquinas para que los vean, escuchen las palabras elocuentes que ellos tienen. Y el Señor le dice, hipócritas, lo que tú tienes que hacer, dice, ve a tu habitación, cierra la puerta y comienza a hablar con tu Dios y a expresarle lo que está en tu corazón y lo que tú necesitas. Y ahí es donde viene esta palabra que dice que Dios va a suplir necesidad,
porque Él también sabe lo que nosotros necesitamos. Pero sí es necesario hablarle a Dios lo que necesito. Porque una cosa son los gustos que yo quiero y otra es lo que yo necesito. Yo hoy tengo que orar por lo que verdaderamente necesito. Por sobre todas las cosas, necesito estar lleno de Dios, iglesia. Por sobre todas las cosas, porque cuando dice la palabra en el libro de Filipenses, porque Dios suplirá en Cristo Jesús, ¿sí?, todas las riquezas en gloria, no está hablando de las cosas materiales las cuales Dios va a suplir, sino que está hablando de que Dios nos va a dar sabiduría, Dios nos va a dar entendimiento, Dios nos va a dar fortaleza, Dios nos va a dar poder para estos tiempos que nos toca transitar. Y qué bueno que Dios nos supla de eso, porque son herramientas que nosotros necesitamos. Nosotros necesitamos, pero también necesitamos lo material, ¿o no? También necesitamos lo material. Y Dios también quiere suplir lo material en nuestras vidas. No solamente Él quiere llenarnos de esas riquezas, sino también quiere, así como lo hizo con el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo, y si usted lee la palabra, fue sostenido. Sí, fue sostenido por Dios, porque Dios movía las voluntades, los corazones en la gente de Filipos. Pero Dios también lo sostenía económicamente y en las necesidades que él pasaba. ¿Pasó necesidad el apóstol Pablo? Qué lista, ¿no? Que habla allí en Romanos 8. Y Dios siempre, dice la palabra, suplió las necesidades en sus vidas. Dios dice, quien me cuida suplirá todo lo que necesitan. Quien me cuida a mí, también los va a cuidar a ustedes. Quien suplió en mí toda necesidad, también las va a suplir en ustedes. Amén. Amén. Ahora, esta es una promesa hermosa para aquellos que están en Cristo. Porque es una promesa para los que están en Cristo. Pero quiero decirte algo en esta noche. ¿Y por qué te hablo de necesidades y no de gustos? Porque Dios no promete en la palabra, y usted léalo, no promete. Aún el Salmos, capítulo 37, versículo 4, ¿qué dice? ¿Qué dice el Salmo 37, 4? Dios concederá toda petición en nuestro corazón. Tampoco habla de gustos. Y aquí en Filipenses habla de que Dios va a suplir toda necesidad en nuestra vida y no gustos. Yo debo entender, iglesia, que ese Dios que hemos conocido, ese Cristo que fue revelado, esas riquezas que nos han sido reveladas y que Dios quiere abundantemente primero en nuestras vidas, es el Dios que quiere suplir necesidades, no gustos. Porque muchas veces yo pretendo que Dios conceda gustos. Porque si no, ¿para qué la carta a los hermanos en Filipos acerca de todo lo que Pablo había pasado y estaba agradecido? ¿Ustedes no creen que tal vez en algún momento
¿A Pablo no le hubiese gustado que las cosas fueran diferentes? Por supuesto que sí. Pero sin embargo, tenía que pasar por esas tribulaciones para poder conocer y experimentar al Dios que está con él en medio de las tribulaciones y que también suple necesidades, porque el apóstol Pablo estuvo en muchas necesidades. No solamente estuvo en la cárcel, tuvo también necesidad afectiva, porque muchas veces fue dejado solo. ¿Cuántas veces sufrió latigazos por la causa de Cristo? ¿Cuántas veces fue enviado a la cárcel por la causa de Cristo? ¿Cuántas veces se habrá sentido solo afectivamente por la causa de Cristo? ¿Y ustedes creen que el Señor no estaba supliendo esas necesidades? Por supuesto que sí. Por eso la palabra dice: todas nuestras necesidades serán suplidas por Dios. Ahora, mire el Salmos capítulo 84. Si puede leerlo. Salmos 84, versículo 11. Salmos 84, versículo 11, dice lo siguiente. En Reina Valera: porque sol y escudo es ¿quién? Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. ¿Qué significa eso para nosotros? ¿Qué relación tiene con la palabra que estamos hablando? Mucho. Porque en la Nueva Traducción Viviente dice: pues el Señor Dios es nuestro sol y nuestro escudo. Él nos da gracia y gloria. Punto. El Señor no negará ningún bien. Ningún bien a quienes hacen lo que es correcto. En otras palabras, el Señor no dejará de suplir las necesidades en su pueblo o en sus hijos, en todos aquellos que hacen el bien de Dios o lo que es correcto, dice aquí. Entonces, vemos que hay un Dios interesado en suplir necesidades. Pero quiero marcarte esto: en suplir necesidades. A ver, la necesidad más grande en el hombre, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿La ausencia de qué? La ausencia de Dios. Y es un problema que el hombre sin Cristo no lo va a poder solucionar nunca. Y hoy vemos cómo esa ausencia también, apartado de lo material, el hombre lo quiere suplir con tantas cosas. Y esa necesidad que está en el alma del hombre, del ser humano, solo la puede suplir Dios. Por eso, como Dios conoce nuestros corazones, envió a su Hijo, que vino a suplir la verdadera necesidad en el hombre. Y no solamente suplió la necesidad de Dios en el corazón del hombre, sino también es por el cual yo tengo acceso a la presencia de Dios, porque no hay otra manera de llegar a Dios si no es por Cristo. Entonces la necesidad más grande en nuestras vidas
gracias al Señor Jesucristo, ya fue suplida. Pero hay otras necesidades. ¿Hay otras necesidades? Diga conmigo, sí. Hay otras necesidades que también Cristo vino a suplir. Y quiero marcarte esto. Necesidades, iglesia, no gustos. Porque por gustos, toca al que está al lado decirle, así andamos. Así andamos. Mire, la definición de la palabra gusto, que no está relacionada al olfato o al sabor, dice gusto es según conviene o agrada. Pero también habla de la manera de apreciar las cosas en cada persona. Vio que nosotros decimos, esto me gusta, esto no. Es como que seleccionamos, ¿sí? Pero me gusta esta definición. Ese gusto en nosotros está según me conviene o me agrada. Y si no me conviene y no me agrada, ¿qué hago? Lo descarto. Porque es lo que a mí me gusta. O es lo que yo en este caso aprecio, o me agrada, o me conviene. Ese es el gusto. ¿Y cuántas veces nosotros luchamos por esas cosas que a mí me convienen, pero que no están en la voluntad de Dios? O que a mí me agradan, pero no le agradan a Dios. Porque eso es gusto, pero no es una necesidad. Y aún cuántas veces nosotros le pedimos cosas a Dios que tal vez no son de necesidad verdadera, sino por el motivo de darnos un gusto, que no está mal. Pero dice la palabra, Dios quiere suplir necesidades en nosotros. Y creo que hay necesidades que están por sobre todo gusto en nuestras vidas. Porque la definición de la palabra necesidad dice elementos sin los cuales no es posible la supervivencia o calidad de vida. ¿Las necesidades son más importantes que los gustos? ¿Sí o no? Señor, pero a mí me gustaría tener un auto de tal manera y que tenga esto y que tenga lo otro. Y tal vez Dios está diciendo, pero ¿por qué no levantar el altar en tu casa? ¿Por qué no empezar que el fuego del don de Dios empiece a arder en tu corazón? ¿No tenemos necesidad de eso? Pero el auto está primero. No, el auto, la cama. Que miren, estoy totalmente de acuerdo, pero son gustos. Dios quiere manifestarse en necesidades en nuestra vida. Y las necesidades también están relacionadas a lo material. Pero hay necesidades que no pueden ser gustos. O son gustos o son necesidades. Y yo tengo que orar para que ese Dios que suplió toda necesidad en el apóstol Pablo también supla necesidades en mi vida. Mire, quiero llevarlos a algo. Algunos ejemplos en la palabra. Y que podamos entender lo que es gustos y lo que es necesidades verdaderamente. Si usted va al libro de Éxodo, capítulo 16, versículo 4, vamos a ver acá dos gustos que el pueblo de Dios
por rebeldía, por desobediencia. Le pidió a Moisés que orara a Jehová para que él concediera. Dice la palabra en el versículo 4, es muy largo, solamente vamos a ocupar 2 o 3 versículos. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. ¿Qué le pide el pueblo a Moisés? ¿Qué querían? Acá en este primer ejemplo, ¿qué querían? Pan, pan. Porque el maná del cielo, ¿qué era? ¿Qué caía del cielo? Pan. Y después dice que querían comer carne. Los bonitos, se les antojó comer carne. No les bastaba con comer pan, sino que querían comer carne también. ¿Qué hace Dios? ¿Qué le envía? Codornices. En el versículo 12. Yo he oído las murmuraciones. Miren, iglesia, preste atención a lo que le estoy soltando en esta noche. Porque los gustos muchas veces son murmuraciones. Ojo, ¿qué leímos en Filipenses? Dice el apóstol Pablo: yo he sido enseñado, yo he estado contentado. Ay, ay, ay. Los gustos que muchas veces nos son concedidos pueden provocar en mí murmurar, Ojo. Y el pueblo estaba allí pidiéndole a Moisés: queremos esto, como niño caprichoso. Orá a Dios para que nos conceda esto. Dios dice: ¿a qué quieren? Comer pan. Les voy a enviar pan, listo, el pan para todos los días. ¿Quieren comer carne? Le voy a mandar codornices para que coman carne. Pero Dios le pone un límite. Porque dice que ellos que tenían que salir al campo y cosechar la porción para el día. Porque si ellos tomaban y no comían, se echaba a perder. Entonces, mira lo que te estoy soltando en esta noche. Un gusto, iglesia, si tú no lo aprovechas o si no es lo que necesitas verdaderamente, se puede echar a perder. Y no te va a saciar, no te va a llenar. El pueblo quiso pan, Dios le dio pan. El pueblo quiso comer carne, Dios le dio codornices. Y dice la palabra, mire, en el versículo 35, así comieron los hijos de Israel maná 40 años hasta que llegaron a tierra habitada. Te pregunto, ¿tú crees que Dios lo quería alimentar con el maná solamente por 40 años? No. ¿Qué los llevó? Casi prácticamente en forma de castigo, comer el pan del cielo y el maná, que es lo que simboliza la palabra, y codornices. La desobediencia de ellos. Porque fue un pueblo que no anduvo en la ley. Dice en el versículo 4, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. No mi ley. Me la toma, ¿no? No mi ley. En mi ley. ¿O no? ¿Y qué hizo el pueblo? ¿Anduvo en la ley de Jehová? No. De hecho, luego quisieron tomar agua. Y claro, comieron mucho pan, el pan reseca, comieron carne. Estaban pipones de carne. ¿Y qué tenían que hacer? Y tenían que tomar algo. Bueno, danos agua, Dios. ¿Qué hace?
Moisés habla con Dios. Dios le dice, ve y golpea la roca y te voy a dar agua. Eso está allí en el capítulo 17. Pero mire lo que dice en el versículo 7 del capítulo 17. Y llamó el nombre de aquel lugar Masab y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? ¿Podría haber dudado ese pueblo de que Dios estaba con ellos? Si aun cuando se les antojó comer pan, se les antojó comer carne, se les antojó tomar agua, Dios suplió los gustos del pueblo, porque eran gustos. Porque te pregunto, ¿Dios los iba a dejar a su pueblo cuando tuvieran que pasar el desierto? ¿Los iba a dejar Dios? No. No. Dice que geográficamente, desde que ellos pasan el Jordán hasta poder habitar en la tierra prometida, son 300 kilómetros. Lo tenían que hacer a pie, pero ¿cuánto podrían haber demorado? Aproximadamente unos 7 días. ¿Cuánto tiempo tardaron? 40 años. Y dice la palabra que cuando el pueblo va saliendo, Dios los hace desviar y los hace prácticamente empezar a dar vueltas y que ellos no se dieron cuenta. Mire lo que es cuando mis gustos pretenciosos o que son de mi propia naturaleza, pido que Dios los supla. ¿Qué te quiero decir con esto? Dios lo va a suplir, pero va a haber gustos que no te convienen, iglesia. No te convienen, no es la necesidad en la cual Dios se quiere manifestar. Dios se quiere manifestar en otras cosas en nuestras vidas. Y sí, Dios se quiere manifestar en tu economía. Dios se quiere manifestar en tu salud. Dios se quiere manifestar en tu trabajo. Dios se quiere manifestar en tu familia. Dios se quiere manifestar porque en esas cosas dice la palabra que Dios quiere derramar bendición. Pero no gustos. Este pueblo por gustos. Me dio un gustito. Habrán escuchado alguna vez por ahí. Es un gustito nomás. A veces salen caros los gustitos, ¿o no? Demasiado caro. Yo conozco gente en bancarrota por darle vida a los gustitos. Entonces, ¿qué Dios suple? ¿Necesidades o gustos? ¿Saben cuál era la verdadera necesidad del pueblo de Israel? O esos primeros hebreos que salieron de Egipto. ¿Saben cuál era? La presencia de Dios. Y de hecho, Dios ya había suplido esa necesidad. Porque mire lo que dice en Éxodo capítulo 13, versículo 21. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino. Y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Esa era la verdadera necesidad. Y Dios ya antes que empezaran a transitar en el desierto les dijo: voy a estar con ustedes. Los voy a guiar durante el día.
Y durante la noche, donde hay oscuridad, voy a alumbrarles el camino. Este es un tipo de la palabra, porque dice que la palabra de Dios es ¿qué cosa? Lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Era un tipo de lo que ya Dios tenía preparado para este tiempo en sus hijos, que es la providencia de una necesidad verdadera, como es Cristo Jesús en nuestro corazón. Pero allí estaban estos pidiendo a Dios, reclamando a Dios gustos. Señor, un gustito. ¿Querés comer pan? 40 años vas a comer pan. ¿Querés comer carne? Te voy a enviar codornices. Dice que prácticamente apretaban al pueblo de lo que Dios hacía con ellos. Pero la necesidad verdadera no fueron esas cosas. Era el asegurarse que Dios estuviera con ellos. Y el mismo pueblo, el cual Dios sacó de Egipto, el mismo pueblo del cual fue expuesto a esclavitud por el faraón, Dios libertó y los empieza a meter en la tierra prometida, diciendo: yo estaré con ustedes. Ese mismo pueblo fue el pueblo que por los gustos terminó corrompiéndose. Porque ¿tras quién se fueron? ¿Siguieron al Dios verdadero? ¿O tras quién? Tras dioses paganos. Por eso presta atención, iglesia. ¿Qué estás pidiéndole a Dios que te conceda? ¿Tus gustos o tus necesidades? Hay gustos que te pueden llevar tras dioses paganos. Y que te pueden apartar del camino verdadero. Porque este pueblo se apartó de Dios. Y Dios hizo maravillas en ese pueblo. Cantidad. Sin embargo, como no entendieron cuál era la verdadera necesidad, y te vuelvo a dejar en claro, cuando hablo de necesidad, no solamente me estoy refiriendo a nuestra vida espiritual, porque también hay cosas que en lo material nosotros necesitamos. Pero dice Mateo 6:8 que ya Dios conoce, ya Dios sabe. ¿Yo qué tengo que hacer? Ir, doblar mis rodillas y hablar con Dios. Porque Dios sabe que somos tripartito, espíritu, alma y cuerpo. Y Dios quiere darnos en lo espiritual, Dios quiere darnos en nuestra alma, pero también Dios quiere darnos en lo material, iglesia. Dios nos quiere bendecir, Dios nos quiere prosperar, pero hay una condición: que la primera necesidad siga siendo Dios. ¿Saben que hay gente que a causa de la prosperidad se apartaron de Dios? ¿Cuántas personas que le pidieron a Dios que los prosperara? ¿Y qué hizo Dios? Como a estos israelitas, querían comer pan, les voy a dar pan. ¿Quieren tomar un conejo verde? Les voy a dar un conejo verde. ¿Saben lo que es un conejo verde? Lo dejamos para otro día. ¿Quieren comer codornices? Codornices. ¿Quieren agua? Listo, les voy a dar en abundancia. Vayan allí, a la roca. Dios no tiene problema, iglesia, por lo que nosotros necesitamos. Lo que sí Dios quiere, que lo que nosotros pedimos no le quite a Él el primer lugar en nuestras vidas. Porque este pueblo, lamentablemente, se corrompió a causa de pedirle a Dios que supliera gustos, no necesidades.
Y fíjate que cuando Dios suple necesidad en nuestras vidas, hay algo que empieza a manifestarse, que es el deseo de más y más de su presencia. Es llenarnos cada día más. Pero cuando las necesidades son cambiadas por gustos, hasta no nos damos cuenta quién está con nosotros. Porque ese pueblo no se dio cuenta que Dios le dijo: yo voy a caminar con ustedes en el desierto, con la nube de día, con la columna. Por eso Dios quiere suplir tus necesidades como lo hizo con el apóstol Pablo. Y vaya que si Dios suplió, pero no gustos. Por eso debo enfocar verdaderamente mis ojos en lo que quiero. ¿Qué es lo que quiero? ¿Un milagro? Sí, Dios lo va a hacer. ¿Qué es lo que quiero? ¿Que mi familia cambie? Sí, para Dios no es imposible. ¿Qué es lo que quiero? ¿Que mi economía prospere? Sí, porque Dios te hace prosperar tus cosas. Y dice la palabra, por eso hay que aferrarse de la palabra y de las promesas. Todo lo que tocare mis manos será prosperado. Y yo lo creo en el nombre de Jesús. Pero mi necesidad de Cristo debe estar cada día más fuerte en mi corazón. Dijo el salmista: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Ese Dios es nuestro Dios y fue el Dios de Pablo. El que aún con esas personas a las cuales él predicó en un momento, después de tanto tiempo, dice, le enviaron dádivas, ofrendas, en gratitud por lo que el apóstol Pablo había hecho entre medio de ellos. ¿Cuánto más Cristo en nosotros? ¿Dios no querrá suplir necesidades en nuestras vidas? Por supuesto que sí. Pero si hay algo que nos corresponde hacer, y con esto termino, es poder buscar al Dios que suple todas nuestras necesidades. Porque el apóstol Pablo no dijo algunas, dijo todas. Y ese Dios está con nosotros. Amén.